Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología. Bienvenidos a un video más de aquí de tu rincón tecnológico. Tenemos el Honor 600C con nosotros, un equipo renovado del 400 Lite con más inteligencia artificial, con la función de imagen a video 2.0 ya integrado en este equipo, con pantalla más brillante, con un upgrade de procesador. Bueno, son varias cosas, más batería, que ya te voy a contar a lo largo de este video. Así que si estás interesado en comprarte este Honor 600 y le estás echando un ojo, no te desprendas de este video porque aquí te voy a contar todo, así como todo lo que trae en la caja y mis primeras impresiones. Sin más vueltas, comencemos. Bien, señores, aquí está el Honor 600E. Bueno, por aquí Honor 600E versión 5G, y aquí tiene el 600 prácticamente en la caja ahí termosellada pero muy bien. Por este otro lado dice Honor 600E. Por la parte de aquí arriba Honor, por este lado Honor 600C. Por acá nada más que los sellos de seguridad. Y aquí por la parte de atrás tenemos información importantísima. Bueno, 8 de RAM y 256 la versión que vamos a desempaquetar ahora. También llega en una versión de 8 de RAM con 512, obviamente mucho más cara. El color que vamos a probar es el Sprout Green o verde vital. Y bueno, todos los detalles de este equipo que ahora mismo lo vamos a conocer. No tenemos nada más que ver por la caja, así que vamos a directamente sacar esta parte de los sellos. ¡Tarán! Y lo sacamos de la caja, lo dejamos por este lado. Ahí está directamente el equipo. Lo vamos a dejar por este lado para seguir revisando qué más trae. Aquí está. Lola. Honor por acá. Bien, Honor por acá. Aquí tenemos lo que dice Honor Supercharge. Adaptador de lo que es 45 watts. Sí, recordemos que la carga que ahora soporta este equipo es de 45 watts. Lo del 400 Lite era de 35 watts, así que es un upgrade que ha dado. También la batería, ¿no? La del 400 Lite era de 5230. Este ya tiene 6520 mAh de batería. Y bueno, el conector USB tipo C a USB tipo A. Nada más en esta caja. Y aquí tenemos la funda de regalo de silicona transparente, maleable, flexible. Bueno, no es tan transparente, ahumada por así decirlo, con unas, así como unas pequeñas relieve como tal, que justamente trae de regalo este Honor 600C. Nada más por aquí, la herramienta para el chip y nada más. Aquí directamente tenemos el equipo celular, donde aquí ya tenemos más detalles de este equipo. Bueno, dice que el diseño es unibody forjado en aleación única. Es un marco metálico, señores. Es un marco metálico, un chasis metálico prácticamente. Y bueno, la cámara es de 108 megapíxeles, ultra nítida con botón AI. El botón AI es este de aquí justamente para controlar lo que es las acciones de la cámara, capturar, zoom. Y creo que este mismo botón es el que sirve para la inteligencia artificial cuando no estamos en la cámara. Batería 6520, como te dije, es algo que ha crecido con respecto al 400 Lite. Y mantenemos la certificación SGS de 5 estrellas, resistiendo a caídas hasta 1.8 metros. Esto ya lo teníamos en el 400 Lite. Vamos a sacar esto por acá. Ok, vamos a ir prendiendo el dispositivo. Ahí está Honor. Y vamos a verlo por la parte de aquí atrás. Ahí está el 400 Lite. Es como un verde agua, ¿no? Bueno, decía verde. ¿Qué verde? Decía verde menta, decía en la caja. Verde vital. Bueno, es un verde realmente muy bajito. Es un verde muy bajito. Ahí ustedes lo están viendo. Conserva la línea de diseño de su hermano anterior, el 400 Lite, con ese modulito como tal. Tengo entendido que esta parte de atrás, al menos dice en portales oficiales, que es cristal. O sea, decía prácticamente marco metálico. Ajá, esas líneas son de plástico y parte de trasera de cristal. Así que sería una construcción totalmente premium de este Honor 600C, que tiene un grosor de 7.34 milímetros. Es bastante delgado a pesar de que la batería es bastante grande. Y vamos a pesarlo porque tenemos entendido
sensación de que pesa menos de 200 gramos. A ver, ya está ahí. Vamos a ver cuánto es el peso. Sí, 182 gramos, 182.1 gramos. Claro, está por debajo de los 200 gramos, así que es muy, pero muy cómodo de llevarlo en la mano. Sí, es muy, pero muy cómodo. Bastante cómodo el equipo, que la pantalla es de 6.6 pulgadas también, igual por eso es un equipo muy, pero muy cómodo de usar con una sola mano. Ok. Ahí está, nos está dando la bienvenida. Oigan, los marcos son súper, súper finitos. Sí, igual que en el 400 Lite. Y son unos marcos totalmente iguales, tanto por la parte de abajo y arriba, simétricos. No tiene una barbilla por la parte de abajo en tema de marcos pronunciados, así que está bastante bueno. Y ahí tiene una Magic cápsula o cápsula mágica, que ahí también funciona como una isla dinámica, tal cual como en iPhone. Bueno, nos está dando la bienvenida lo que es Magic OS en su versión 10ª, Magic OS 10. Tenemos entendido que está basado en Android 16, ahora eso lo vamos a confirmar. Pero ahí ustedes están viendo, miren, todo súper fluido, claro. Y sí, no es un teléfono de gama media, con chispazos de gama media alta, vamos a decirlo como tal. Este Honor 600C, que apunta mucho a lo que es inteligencia artificial. ¿Ven? El botón de AI tengo entendido que es ese de ahí como tal. Y listo, ahí está Magic OS 10, como les decía. Y se ve bastante lindo, ¿eh? Uf, miren esa belleza. Vamos a desactivar el brillo automático, que igual ahorita vamos a hablar acerca de la pantalla, que ha sido un salto muy interesante. Muy linda la pantalla, muy pero muy linda. No tiene cajón de aplicaciones. Por si acaso el cajón de aplicaciones se puede activar en todos los equipos de Honor. Ahí ustedes se van a cajón de aplicaciones, lo aplican, pero ¿qué dice? Mostrar las nuevas aplicaciones en la pantalla así. Lo aplicamos y lo configura y listo, ya tenemos cajón de aplicaciones. ¿Ven? Es súper sencillo tener el cajón de aplicaciones, que para mí es súper útil en lo que es los dispositivos, ya sea Honor u otra marca como tal. Bien, esta pantalla es de 6.6 pulgadas de diagonal. Es una pantalla no tan grande, muy cómoda de llevar en la mano. Es un tamaño perfecto, vamos a decirlo. Tenemos más resolución que en el 400 Lite. Ahora es una resolución 1.5K. Recordemos que en el 400 Lite era solo resolución Full HD+. Mantenemos tipo de panel AMOLED, mantenemos 120 Hz. Pero atención, ahora esta pantalla es súper brillante. Miren, si se dan cuenta, está por debajo de la mitad del brillo, ya que alcanza a plena luz del día con el sol de frente hasta 6500 nits de pico máximo de brillo. Ahí está saturadísima, porque claro, es una pantalla muy pero muy brillante. Recordemos que en el Honor 400 Lite los nits de pico máximo de brillo que alcanzaba era el máximo de 3500. Esta prácticamente lo duplica, hasta 6500 nits de pico máximo de brillo. Vamos a ver los detalles por dentro de esta pantalla, que se ve un espectáculo tal cual como ustedes lo están viendo. Tenemos modo oscuro, brillo automático, tenemos esta parte también de la pantalla con descanso visual de Honor. Tiene muchas certificaciones y está obviamente muy enfocado en el cuidado visual. Miren, tenemos el descanso visual, tenemos para habilitar todo el día, para que tengamos el filtro de luz azul. Aquí también vemos que tenemos la tasa de atenuación de 3840 Hz, evitando de que tengamos tanto parpadeo, prácticamente una pantalla libre de parpadeos, muy pero muy bien. Tenemos el modo e-boot para que se parezca prácticamente a una tinta electrónica. Esto lo hace mediante software, no mediante hardware como los equipos de TCL. Tenemos aquí para configurar la temperatura y el modo del color, el color vívido, y bueno, para configurar de forma manual la paleta. Tenemos igual la frecuencia de actualización, que viene preconfigurada de forma dinámica, que corre de 60 hasta 120 Hz, pero lo podemos poner en 60 o en 120 fijo como tal. El procesador que le da vida a este equipo es el Dimensity 7100 Elite, como lo están viendo aquí. Es un procesador de 6 nanómetros que alcanza una velocidad reloj de 2.4 GHz. La verdad, miren, la evolución con respecto al 400 Lite prácticamente es de nombre del 7025 Ultra, ya que igual está construido en 6 nanómetros el 7025 Ultra, e incluso alcanzaba hasta 2.5 GHz el 7025 Ultra. Así que no es que el rendimiento sea malo, pero tampoco es como un upgrade que nosotros esperásemos, ¿no? O sea, para que ustedes lo tomen en cuenta también. De todos modos, el teléfono no les va a fallar, va a correr totalmente fluido si ustedes no le ponen tareas bastante pesadas a este equipo. Incluso podemos jugar en muchos juegos en gráficos medios seguramente, que ya lo vamos a estar probando en la review. Como te dije, Honor RAM Turbo tenemos también, te dije 8 GB de memoria RAM. Podemos ampliar, bueno, no dice acá, ¿no? Ah, es directo, se activa. Bueno, ahora la podemos desactivar, ¿no?
Si mal no estoy, antes no se podía desactivar lo que es Honor RAM Turbo. Ahora sí se puede desactivar, curiosamente. 8 de RAM física más 8 de RAM virtual mediante Honor RAM Turbo. Ahí está la batería, la resolución de la pantalla, 256 GB de almacenamiento. Y sí, lo que es el MyOS 10 basado en Android 16 para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahí está Android 16 en este equipo. Las reviews les voy a confirmar, si mal no estoy, es entre 4 a 6 años de actualización para este equipo como tal. La batería, ya te dije, es de 6520 mAh, es uno de sus puntos más fuertes. Este equipo soporta la carga rápida de 45 watts. El cargador de carga rápida lo trae incluido en la caja. Por si acaso tenemos altavoces estéreos, tenemos altavoz por aquí, por aquí por abajo, y donde tenemos el espacio para que escuchemos la llamada también se convierte en un segundo altavoz. No me gusta eso, ustedes saben, obviamente hubiera sido espectacular que el altavoz salga por la parte superior, pero no, es el mismo altavoz donde escuchamos la llamada que funciona como un segundo altavoz para darnos sonido estéreo. Ok, en temas de cámara, ahora vamos a ver ese temita. Tenemos la cámara principal de 108 megapíxeles. En teoría tenemos la misma configuración del Honor 400 Lite, porque sí, también tenemos 108 megapíxeles. A ver, si enfoca, no quiere enfocar. Ahí enfocó. 108 megapíxeles y la cámara gran angular de 5 megapíxeles. Ahí está. Bueno, 10x de zoom digital. Sí, o sea, miren, la verdad es que este equipo obviamente no está pensado en fotografías, hay que decirlo como tal. Es un equipo que tampoco la fotografía está mal, pero si queremos lo mejor de lo mejor en foto, ya tendríamos que ir por la versión 5G o normal del Honor 600, esta misma serie. Honor 600, que sería el ideal, y obviamente si queremos lo mejor de lo mejor, el Honor 600 Pro. Pero este acá tiene una cámara equilibrada, considerando de que es un equipo de la gama media como tal. Al menos en cámara se queda en gama media como tal. Quizás en rendimiento ya podríamos estar hablando de una gama media alta, pero en este caso nos quedamos en una gama media como tal. En temas de video podemos grabar, bueno, solo hasta 1080 y solo 1080-30, no podemos grabar en 1080 60 cuadros por segundo. Esperaba que pudiéramos grabar en 1080 60 cuadros por segundo, pero solo lo podemos hacer hasta 30 cuadros por segundo. Tenemos el modo profesional, tenemos el modo multivideo para utilizar las dos cámaras al mismo tiempo. Tenemos, ¿qué otro modo tenemos acá? Modo cámara lenta, hasta en cuántos cuadros. Y bueno, cámara lenta solo en resolución HD, no lo podemos hacer ni en Full HD, un poquito corto por ahí. Modo panorama, modo cámara rápida. Y bueno, aquí tenemos modo retrato y el modo noche, que ya lo estaremos utilizando en exteriores de este Honor 600C. Pero bueno, para ir concluyendo, algo que tenemos que hablar muy importante de este equipo y que le han dado lo necesario para poder destacar es la inteligencia artificial. Porque ahora estrenamos lo que es... vamos a conectar al Wi-Fi, ¿ok? Ahí le pusimos el Wi-Fi. Te decía que estrenamos lo que es imagen a video 2.0. Que si mal no estoy, a ver, vamos a ver. No sé si está habilitado. Normalmente a veces hay que ponerle chip. Pero sí, creo que sí, hay que ponerle chip. Eso se los voy a dejar para la review o para un video de TikTok que ya vamos a subir enseguida. Pero claro, aquí cuando le pongamos un chip, seguramente aquí nos va a habilitar la opción de imagen a video 2.0, donde ya estamos a otro nivel en crear contenido con inteligencia artificial. Tenemos el botón de AI, que es este de acá, si mal no estoy. A ver, no, este es el de cámara. ¿Y cuál es el botón de AI? A ver... no tenemos más botones. A ver, o tenemos que mantenerlo presionado. Ah, sí, cuando lo mantenemos. Es el mismo botón. Es el mismo botón, si se dan cuenta. Pero cuando lo mantenemos presionado, recién entramos a las opciones de inteligencia artificial. Pero si queremos irnos a las cámaras solo con un toque, directamente abrimos lo que es la cámara. Y con esto mismo tenemos el zoom. Si se dan cuenta, ¿ven? Ahí está el zoom. Con ese mismo botón y con ese mismo capturamos también, ¿ven? Justamente es un botón multifunción, vamos a decirlo. Está bien, mejor que hubieran tenido todo acá que estar aquí poniendo otro botón, así que me parece correcto como tal. Bueno, en ese botón cuando vemos las opciones de inteligencia artificial tenemos el Circle to Search. Bueno, aquí le damos, de ahí seleccionamos Circle to Search y de ahí encerramos, ¿no?
¿Ven? Ese es el Circle to Search como tal. Después, ¿qué otras opciones tenemos ahí en ese botón de IA? Tenemos para poner con recuerdos con IA, para guardarlo y después buscar en los recuerdos con IA qué es lo que hemos capturado. O sea, son funciones que nosotros podemos incluso ir configurando. A ver, vamos a ver. Aquí es configurable esto, el botón de IA. Bueno, ahí está. Mire, ya, ok. Para pulsación corta directamente te abre cámara, pero mira, vos lo podés configurar esto. Ese mismo, si lo podés usar así, directamente te va a hacer IA. Esto es interesante. O sea, tiene varias funciones. A ver, si lo dejamos esto en cámara, presionar 2 veces, ninguno. A ver, si presionamos 2 veces, ahí pongámosle IA, ¿le parece? A ver, sí, agente de configuración IA. A ver, presionemos 2 veces. Claro, ahí está la agente de configuración IA. Bueno, son cosas... Esto hay que dañinearlo, por así decirlo, ¿no? Son cosas que nosotros podemos configurar sin lugar a dudas con este botón que es multifunción. Podemos poner en modo silencio, modo sonido, tantas cosas que podemos configurar. Ahí están las sugerencias con IA, recuerdos con IA. Aquí justamente están lo que nosotros queremos guardar para que después lo analicemos con inteligencia artificial. El Magic Portal también, que esto ya lo habíamos visto con el Magic 7 Pro, Magic 8 Pro. Están bastante interesantes. Y bueno, traducción con IA, subtítulos con IA. Todo con inteligencia artificial, o sea, tiene muchísimas funciones de inteligencia artificial, pero como le digo, lo importante es lo que es imagen a video 2.0, que ya les voy a subir justamente después de este video, un videito a TikTok, lo voy a subir aquí a Shorts, y también en la review vamos a hablar acerca de eso, que está muy, pero muy bueno en este Honor 600C. Ok, ¿qué más podemos decir acerca de este equipo? Bueno, tenemos IP66, protección contra polvo y salpicaduras de agua, para que lo tengan en cuenta, estamos igual explorando todo el equipo, sensor de huellas debajo de la pantalla, botón de apagado encendido, botón subir bajar volumen, por aquí absolutamente nada y creo que nada. La cámara selfie, por si acaso me olvidé de decirle, es de 16 megapíxeles, que prácticamente es lo mismo que teníamos en el Honor 400 Lite. Ok, para terminar, vamos recapitulando las diferencias de este 600C con el 400 Lite. Tenemos más inteligencia artificial, eso sin lugar a dudas. Tenemos ahora marcos metálicos, teníamos en el 400 Lite marcos plásticos, más resolución de pantalla, más nits de pico máximo de brillo más brillante, un procesador más actualizado, más batería, más carga rápida y también obviamente tenía IP65 en el 400 Lite, ahora es IP66. Y para terminar hay que nombrar el precio, claro que sí. Este equipo está en unos $480 aproximadamente al día de hoy que estamos grabando este video, que el tipo de cambio está por 10.90, se está yendo terrible el tipo de cambio. Son unos 5.230 bolivianos aproximadamente, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya este equipo está disponible en Bolivia, cuenta obviamente con garantía real y válida por Honor Bolivia en todo el territorio nacional. Si bien es un equipo que ha llegado con sobreprecio, no es porque Honor lo haya puesto así. Lastimosamente todos los equipos están subiendo de precio y vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, vamos a decir, porque todo de aquí para adelante obviamente van a llegar caros los equipos. O sea, y no es que desde ahora están subiendo, ya están subiendo desde el año pasado, pero si ustedes tienen la oportunidad de comprarse en un equipo que aún no haya subido precio de generación anterior, obviamente se los recomiendo. Pero de cualquier forma, este equipo como tal está en ese precio, 5.230 bolivianos, unos $480, la versión de 8 de RAM 256. Así que nada, amigos, espero que les haya ayudado, que les haya servido con mis primeras impresiones y las características y especificaciones de este Honor 600C. Si tienen alguna duda o consulta acerca de este equipo, déjenmelo saber en los comentarios. Otra cosa que me preguntan también antes de pedirnos es si el equipo cuenta con NFC, y efectivamente sí, este equipo cuenta con NFC. Bueno, mi nombre es Alejandro Felipe, nos vemos en un próximo video. Chao.